Y ahora sí. Bueno, esta es la ayudantía 9. En la ayudantía 9 principalmente veremos desde hipótesis para la proporción y vamos a entrar en el nuevo universo que ustedes ya están viendo, que sería la comparación de medias cuando la desviación estándar, bueno, la varianza es conocida, y vamos a ver un ejemplo de cuando son desconocidas e iguales, ¿ya? Este mismo repaso se lo subí como fotos en la parte de los enunciados, así que después si quieren se lo pueden descargar. De todas maneras, esto también va a quedar arriba, así que cero drama. Pero comenzando, lo que más nos importa acá es cómo se calcula el estadístico. El estadístico es z sub 0 igual a p menos el pi sub 0. Acá este p sería como el promedio en comparación como a cuando calculábamos test de hipótesis para la media, ¿ok? El p es como el que te dan y el pi es lo que tú quieres probar. Entonces después partido en pi por 1 menos pi partido en el total de los datos, ¿ya? Y para todos estos casos se va a cumplir la misma zona de rechazo. Es decir, si es cola superior, el z sub 0 tiene que ser mayor al alfa. Perdón, el estadístico que uno calcula tiene que ser mayor al valor crítico para que se rechace, cuando acá la hipótesis alternativa te está diciendo que va a ser mayor a o superior. En el inferior ocurre en el caso contrario y para las dos colas sería distinto. En el caso de la comparación de medias con varianzas conocidas, también ocurre lo mismo, que se va a hacer en el mismo rechazo, pero acá en vez de poner h sub 0 mu igual a 0, va a ser mu de, no sé, del lado del Fibáñez, comparación con mu con la Católica, por ejemplo. ¿Ok? Son dos muestras distintas. En este caso, claro, son muestras distintas nomás. El estadístico se va a calcular a partir de los promedios, no se van a utilizar tanto los mu porque los mu no los sabemos, porque es de la muestra. Y partido en la desviación estándar al cuadrado, partido en n más 1 de sus respectivas muestras. El intervalo de confianza también, para que sepan, se calcula de esta manera. Si se dan cuenta, también se ocupa las diferencias de medias, se ocupa el valor crítico y se multiplica por la raíz de esta parte de acá abajo, ¿ya? Los test de hipótesis de comparación para la media desconocidas iguales. Acá cuando se habla de desconocidas es lo que nos pasaba antes de que, no sé, pues, se tomaba una muestra aleatoria de 10 personas. Esas 10 personas no dan una referencia muy grande o un aproximado real de lo que podría ser la población, ¿ya? Y acá se van a asumir que son iguales, es decir, como que van a mantenerse como en la misma línea, ¿ok? Acá la diferencia en comparación con la desviación estándar conocida y desconocida es que, si se dan cuenta, se está multiplicando por un SP. Este SP es la desviación estándar agrupada, ¿ya? Y se calcula de la siguiente manera que está acá. Y lo mismo las zonas de rechazo. Al ser desconocida se ocupa el estadístico T. Y su intervalo de confianza es similar al otro, solamente que va a cambiar el valor crítico, y en vez de solamente estar multiplicándose, en este caso acá, como cada desviación estándar, como por separado, va a ir una en conjunto. Y finalmente el valor P lo puse acá de nuevo por si acaso. ¿Ok? Entonces vamos a partir con la primera pregunta, que dice así. Un reconocido laboratorio está evaluando la positividad que tiene una vacuna contra un virus, determinado a partir de la proporción de efectividad, tiempo de espera y nivel de malestar que producen, para pasar a la fase de inoculación. ¿Okay? El doctor de cabecera le dice al presidente de la compañía de que al menos el 80% de las vacunas que están realizando cumple con los estándares necesarios para que pasen a la fase de inoculación. El presidente se reúne con un comité especial para evaluar la efectividad de todas las posibles vacunas que se están produciendo en el laboratorio. Este comité toma una muestra aleatoria de 1,5 millones de dosis
y se encuentra de que el 70% de la muestra califica para la fase de inoculación y después considere un nivel de significancia del 5%. Entonces, dice, ¿podría señalar que las vacunas aptas para la fase de inoculación son inferiores a lo que señala el doctor de cabecera? Formule la hipótesis estadística de este problema y concluya utilizando el método de valor crítico. Entonces acá, ¿qué tenemos? La N, que va a ser el total como de nuestra muestra, son las 1500 dosis. Acá, si es que volvemos un poco al resumen, yo acá les tengo de que pi va a ser la proporción poblacional y el p va a ser como la estimación de esta proporción poblacional, ¿ok? Entonces, si es que nos damos cuenta, acá el doctor está diciendo de que al menos el 80% de las vacunas cumplen los estándares necesarios, ¿ok? Pero eso es lo que él está diciendo, es como lo que se quisiera llegar a probar, ¿ya? En cambio acá, cuando se realiza este comité, te están diciendo de que efectivamente se encuentra de que el 70% de la muestra califica para la fase de inoculación, ¿ok? Entonces, este 70 sería nuestro P, ¿ya? Y el 80% va a ser el pi, que va a ser como lo que nosotros queremos probar, ¿ok? Entonces, acá luego, bueno, nos piden el alfa, que sería 0,5, y como hay que calcular después el valor crítico, sería 1 menos alfa, ¿ya? Acá, bueno, ya les di la pista, se me olvidó borrar esta parte. Cuando hay que hacer la hipótesis nula y alternativa, como les había dicho, se hace en relación a este pi, ¿ya? Entonces, acá, como te está diciendo, de que al menos el 80% de las vacunas cumple con los estándares necesarios, en algún momento, como que en algún caso, esto es lo que no se quiere llegar a probar, pero es lo que está diciendo, ¿ya? Entonces, en el caso contrario, tendría que ser inferior, y efectivamente después uno se da cuenta de que este P va a ser inferior, por ende tendría sentido esta hipótesis nula y alternativa, ¿ok? Si es que voy muy rápido, me dicen, por fin. ¿Ya? Para acá calcular el estadístico se ocupa de esta forma. Yo acá ya tenía la fórmula anotada, que sería, la voy a marcar, que sería el P, como lo ven acá, menos el pi, que sería el 0,8, ahí están los dos, partido en la raíz de este 0,8 por 1 menos 0,8, y eso partido por el total de los datos, ¿ok? ¿Alguno me puede decir, esta hipótesis alternativa es de cola superior o es cola inferior? Esto lo deberían saber porque tuvieron la prueba. ¿Inferior o no? Inferior, súper. ¿Por qué? Porque se está midiendo el lado inferior de la muestra. Acá, si pueden ver, al ser la hipótesis alternativa que va a ser menos, va a ser para este lado, ¿ya? Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, que va a ser cola inferior, los va a servir para después, nosotros tenemos que calcular el estadístico para ver si se va a cumplir o no esto de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Si se recuerdan, para calcularlo en Excel, nosotros poníamos igual, podíamos irnos a fórmula, o si ya la sabíamos, directo la podíamos escribir. En este caso, sería la inversa de la normal estándar, ¿ya? Y si es que no se acuerdan lo que se debería poner, se pincha este fx y acá solamente nos dicen que es la probabilidad. Para calcular el valor crítico, nosotros teníamos que hacer 1 menos alfa, porque eso era lo que nos piden. Ya si es que fuera 1 menos alfa medio, tendrían que ser de 2 colas. Entonces acá nosotros le ponemos OK. Y si se dan cuenta que el estadístico del Z de 0,95 va a ser 1,645, ¿ok? Pero ahora, hay que saber si es que
¿Es estadísticamente significativo esto o no? Nosotros sabemos, acá, de que se va a rechazar H0 si es que acá el Z sub 0, que sería este, es menor que el menos Z de este 0,95. 0,95. Ya este 0,95 sería el Z del alfa que nosotros calculamos acá de estadístico. ¿Ya? Mentira, acá tengo este valor crítico. Y ahora sí. Entonces, se rechaza si es que H0 va a ser menor, ¿cierto? O sea, sí, si el Z0 es menor al que se calcula por la tabla. Después de esto, si quieren lo podemos, ¿cómo se llama esto? Comprobar con la tabla directa, ¿ya? Bueno, entonces, si acá ustedes se dan cuenta, menos 306,19 es menor que menos 1,64. 645. ¿Ya? ¿Por qué se pone el menos? Porque se está en esta parte, aquí. Y acá para calcular si es que se rechaza o no, se ponía el menos z de 1 menos alfa. ¿Ok? Entonces, si es que menos 300 es más chicos que el menos 1645, sí estaríamos rechazando H0, ¿ok? Sí se rechaza H0. Entonces, ¿cómo se concluye acá? Bueno, nosotros acá terminamos diciendo que se rechaza si H0, por lo tanto, es decir, un nivel de significancia del 5%, ¿del 5%? Sí. Hay evidencia estadísticamente significativa para decir que las vacunas aptas para la fase de inoculación son inferiores a lo que dice el doctor de cabecera. Ya casi se dan cuenta, ya, si se dan cuenta, acá, como les había dicho en varias ayudantías anteriores, generalmente para ustedes respaldar si es que se rechaza o no, pueden responder directamente a lo que se les está preguntando en la pregunta, valga la redundancia. Y acá yo pongo, si se dan cuenta, es estadísticamente significativo para decir que las vacunas aptas para la fase de inoculación son inferiores a lo que dice el doctor. Y acá nos están preguntando, ¿podría señalar que las vacunas aptas para la fase de inoculación son inferiores a lo que se señala el doctor? Bla. Entonces, esta sería la respuesta de la A. ¿Tienen alguna duda con esta pregunta A o están bien? Todo claro. Super. Yo me enredo en lo de H1, ¿por qué es menor a 0,8? Porque acá, si volvemos al ejercicio, o sea, el enunciado, te está diciendo de que el doctor de cabecera le dice al presidente que al menos el 80% de las vacunas que se están realizando cumple con los estándares, ¿ya? Esto es lo que él cree, no es algo que realmente esté sucediendo, ¿cachai? Entonces, si bien esto sería como tu fase cero, que sería lo que en algún momento se quiere probar, tú estás acá, tú decís, no, ¿sabes qué? Al menos el 80% cumple con los estándares. Entonces, por eso el H0 tendría que ser como el 80 aquí, ¿verdad? Acá, como que Igual. del 80 para arriba, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, la hipótesis alternativa sería comprobar lo contrario, ¿ya? Y si tú te das cuenta, este ejercicio igual te está dando la pista después, que te dicen que solamente se encuentra que el 70% de la muestra está calificada para la inoculación. Entonces acá, igual este ejercicio ya te está dando la pista de que
la hipótesis alternativa igual va a ser menor. ¿Ya? No todos los ejercicios te van a dar como estas pistas, pero esta es una forma de verlo. ¿Y por qué el 70% es como, como decía acá, el estimador de este pi? Es porque si el pi es la proporción poblacional, el p va a ser la muestra de esta proporción poblacional, ¿cachai? Entonces, si esta es la muestra que se tomó, tendría que hacer este p. Y el pi que se quiere probar es que el tipo está diciendo como que solamente el 80% de todas las vacunas del mundo van a ser, o sea, van a ser al menos de 80. Eso es. Ya, Gracias. de nada. Siguiendo con la pregunta B, dice, ¿cambiaría su decisión si se ocupa un nivel de significancia del 10%? Justifique su respuesta usando el método del valor crítico y por valor P. Ok, entonces, acá nos están diciendo que ahora vemos si por el cambio de decisión, ¿cierto? El alfa va a ser 0,1, que es el 10%, por lo tanto 1 menos alfa sería 1 menos el alfa, ¿ok? Y acá lo único que tenemos que hacer es calcular el estadístico. El estadístico, como les dije, se calcula con la inversa de la normal estándar. Acá voy a dejar anotada la fórmula para que no se olviden. Y acá arriba lo mismo. ¿Ya? Y lo único que acá hay que comparar, dado que el estadístico, la z sub 0 va a ser el mismo, hay que solamente comparar nuevamente si es que el z sub 0 va a ser menor al 1 menos alfa. ¿Ya? Y acá si se dan cuenta ocurre lo mismo. En este caso, como el z sub 0 es de nuevo menos 306, si no me equivoco, sí, 19, y el valor crítico es de 1,28, pero al estar en la cola inferior se cumple que menos 306,19 va a ser menor que el menos 1,28. 1,28. Por lo tanto, nuevamente, se rechaza H0 y nuestra decisión u opinión, no me acuerdo qué decía, no cambia. ¿Ok? Y ahora con valor P. El valor P, al ser cola inferior, se calculaba solamente como 1 menos phi. Este phi, si es que ustedes se recuerdan, era buscar como el valor de z sub 0 en la tabla, ¿ok? Pero si se dan cuenta, 306 es muy grande para que esté en una tabla. De hecho, les voy a mostrar la tabla al tiro. Denme un segundo. La voy a agrandar. Ya. Entonces, si se dan cuenta, para los z solamente van del 0 al 3,5. Por lo tanto, si se dan cuenta, después el 3,5, 3,59, el que más se está acercando a 1, si es que nosotros tenemos un valor de menos 300 y tanto, en este caso tendríamos que verlo en el lado contrario, acá sería menos 359, se acerca mucho al 0, ¿cierto? Por lo tanto, si volvemos al Excel, el valor de phi, buscándolo en la tabla, va a ser igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, acá 1 menos 0 va a ser igual 1. Entonces acá, recordando cómo se veía si es que se rechazaba o no el valor P, si es que el valor P es mayor al alfa, no se va a rechazar, ¿ya? En el caso contrario, si el alfa es mayor al P, sí se va a rechazar. Acá no me entró, puedo ponerlo acá abajo porque me quedé sin hoja, así que lo puse al lado. Por lo tanto,
acá, si el valor P es mayor al alfa, porque 1 es mayor al alfa, vamos a terminar diciendo de que no se rechaza H0. Acá, si se dan cuenta, tenemos dos formas de llegar a una respuesta. Con valor crítico nos está diciendo de que sí se va a rechazar H0, pero con valor P no se va a rechazar H0. Hay muchas veces de que ambas pueden concordar o pasa en este caso de que se tienen respuestas distintas, ¿ok? Pero Yo ambas tengo... dos están correctas. Dime. Ah, no, es que era una duda. Yo pensaba que si me daba, por ejemplo, si no se rechazaba en la parte de arriba, por decirlo así, el valor P también tenía que seguir la misma como línea, por decirlo así. No, el valor P acá, es que todo va a depender de, como lo que te decía, pues. Si es que, por ejemplo, acá hubiera sido de que el valor de z sub 0 hubiera sido como menos 0,6, acá hubiera pasado de que no se estaría rechazando H0 porque no se está cumpliendo esta parte, ¿cierto? La de acá. Y acá, en cambio, si nosotros buscamos el 0,6 en la tabla, mira, voy a compartir de nuevo. Si buscamos el menos 0,6, sería acá menos 0,6, sería 0,4721, ¿ya? Entonces me voy al Excel, y si buscamos 0, ¿cuánto era? Se me olvidó. 4721. 4721. Entonces acá 1 menos este 4721 me da que es 0,5, ¿cierto? Pero acá el alfa va a ser 0,1. Y en este caso nuevamente se va a cumplir de que no se rechaza el H0 porque el P es mayor al alfa, ¿ya? Pero puede suceder estos casos contrarios de que si el número del z sub 0 que estáis buscando es más grande o más chico, puede cambiar, podéis tener estas dos respuestas, pero no tienen que seguir como en la misma línea. Por eso hay veces que te dicen si es que va a cambiar tu respuesta usando el valor crítico y por valor P. Hay veces que sí cambia, como que no cambia. Perfecto, gracias. De nada. ¿Dudas con esta pregunta? Creo que no. Entonces vamos con la siguiente. Acá nos dice, una industria de seguros está interesada, según los últimos resultados publicados en el informe mensual, averiguar cuál es la proporción de clientes insatisfechos. Luego de un intenso análisis se concluyó que de 320 clientes, 69 declaraban estar satisfechos. Concluye un intervalo de confianza al 90% para la proporción de clientes insatisfechos. Interpreta los resultados del problema. Y la B nos dice, las últimas reuniones entre los gerentes de Colmena determinaron que si la proporción fuese 26 o más, la empresa decidiría invertir en un estudio de investigación de mercado más específico que permita tomar decisiones informadas sobre las dimensiones que están produciendo este problema. Con los clientes, plantee la hipótesis adecuada y realice una prueba. Concluye, decía si realizar la investigación de mercado o no, utilizando un 5% de significancia. ¿Ok? Entonces acá, como datos, tenemos de el N que serían 320 clientes, ¿cierto? ¿Por qué 320? Porque acá te están diciendo de este análisis, se informó de, pues, supongamos que estos 320 son como la población total. Después tendríamos que calcular este P, que sería finalmente el 67 de ellos, está insatisfecho. Entonces acá el P sería 67 partido en los 320, ¿cierto? Que sería como un 21% aprox. Acá el alfa te están diciendo de que sea 10%, porque te están diciendo un intervalo de confianza del 90. Ya, por lo tanto, el 1 menos alfa va a ser 1 menos este alfa. ¿Ya? Acá nuevamente ya tenía las fórmulas calculadas para el intervalo de confianza. Acá está la fórmula de calcular el intervalo, si es que no se acordaban.
que sería P más menos este Z de 1 menos alfa medios, porque, sí, acá me faltó. 1 menos alfa medios, ahí sí. Acá, ¿por qué cambia a diferencia de los otros? Por ejemplo, la pregunta anterior es porque como estáis sacando un intervalo, tendríais que sacar como ambas partes, ¿ya? Entonces, P más menos 1 menos alfa multiplicado por la raíz de P por 1 menos P partido en N. Si es que alguien después me quiere comprobar estos números, yo feliz, porque lo más probable es que, no sé si lo más probable, pero puede que me haya comido algún paréntesis y haya salido distinto. Pero si eso después, con el tiempo, me lo pueden decir y yo lo cambio. Pero acá tendríamos entonces de que el intervalo se va a encontrar entre el 17,19% y el 24,68%. ¿Ok? Por lo tanto, acá ya tengo anotado, el intervalo de confianza al 90% para los clientes insatisfechos se encuentra entre el 17,2 y 24,68%. Y esa sería la primera pregunta, ¿ok? La pregunta B nos están diciendo, las últimas reuniones determinaron que si la proporción fuese 26 o más, se decide invertir en una investigación de mercado al 5% de significancia, ¿ya? Acá el alfa va a ser, como acá volvemos a hablar de hipótesis, si es que es cola superior o cola inferior, solamente se tendría que calcular como 1 menos alfa y no como 1 menos alfa medio. ¿Ok? Entonces acá sería 1 menos, acá. Alfa va a ser 0,05, por lo tanto acá 1 menos alfa va a ser 0,95. ¿Ok? El estadístico nuevamente ya tenía la fórmula lista, que sería la inversa a la normal estándar. Después si quieren lo podemos comprobar en la tabla. Y acá la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Nos están diciendo de que este pi que nosotros queremos probar sería el 0,26%, ¿cierto? Porque eso es como el único valor que tenemos para probar y esto sería lo que realmente nosotros sabemos que pasaba, si es que se acuerdan. Por lo Hay tanto, una consulta, dime, en la inversa de la normal estándar, eso está diciendo que pusiste el estadístico que está ahí, ¿cierto? Que está como escrito a mano. ¿cuál? ¿Este? ¿Ese? No, este es Porque es el para... estadístico de la No, proporción, ¿o no? no, este es para sacar el estadístico. Este Z sub 0, nuevamente lo tengo acá malo, es el valor crítico. Sorry. Ah, ya, eso. Sí, perdón. Que sería acá el Z de 1 menos alfa. Es lo mismo. Ya, entonces, acá ¿qué sucede? Nos están diciendo de que acá, si se dan cuenta, la situación es distinta en comparación a la pregunta anterior. Porque acá nos están diciendo, si la proporción fuese de 27 o más, se va a decidir invertir. Pero eso no es lo que está pasando en la realidad. No sabemos lo que pasa en la realidad. Eso es lo que ellos van a querer probar. Por ende, acá, claramente, para que sea todo mucho más simple, la hipótesis nula va a ser igual a 0,26. Y acá, como la proporción, lo que ellos quieren saber es que si va a ser de 26% o más, sería el 26, sería este signo de acá, ese de ahí, ¿ya? Porque, como les decía antes, es lo que se quiere llegar a probar, no es lo que se conoce ahora. Lo que se conoce ahora en teoría sería este 0,21, ¿ya? Pero esto es con respecto a las hipótesis que se quieren llegar a probar, ¿ok? Entonces acá nuevamente, el cálculo del estadístico se calcula como el Z sub 0 menos el P menos la proporción que se quiere probar, partido por el pi menos 1 menos pi partido en n. Entonces, revisando acá, si ustedes se dan cuenta, sería el P, que sería
0,21% aproximadamente, menos el 26%, ahí ya les da al tiro que va a ser negativo el valor, porque claramente 21 menos 26 va a ser negativo, y la raíz sería 26 por 1 menos 26 partido por los 320, que serían los datos que nos dan, ¿ok? Entonces, acá al ser una cola superior, ¿por qué cola superior? Porque la hipótesis alternativa va a ser mayor al pi. Si es que acá se va a rechazar si es que el H0 es mayor al valor crítico, ¿cierto? Entonces acá lo tengo anotado. Si es que H0 es mayor al valor crítico, se rechaza. Y acá, sin embargo, nuestro Z sub 0 es igual a menos 0,6, ¿cierto? Y el Z, bueno, y el valor crítico es de 1,645, ¿ya? Al darse esta como disconcordancia, ya sabemos que acá entonces no se va a rechazar H0. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo como la condición para que se rechace, ¿ok? Entonces, para tener una respuesta más concreta, o sea, más completa, nosotros decimos, es decir, con un nivel de significancia del 5%, no se debería realizar la investigación de mercado. ¿Por qué? Porque no se está rechazando de que en este caso va a ser mayor. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Bien? Sí, no, tal vez. Voy muy rápido, no voy muy rápido. Todo claro. Súper, gracias. Entonces, la pregunta 3. La pregunta 3 se trata de un test de hipótesis para la comparación de la media. Acá copié la misma foto que tenía del resumen para no perdernos. Y dice lo siguiente. Una veterinaria observó la diferencia en pesos en el total de ventas que tuvieron entre un año los productos de perros y gatos. Para ello, se tomó la consideración el mes de mayo, donde se reveló que las personas compraron en promedio 35.000 pesos en productos para perros. Y en el mes de febrero, los dueños de gatos compraron en promedio 30.000 pesos. Suponga que la desviación estándar de los productos para perros es de 600 y la de gatos 700 con un nivel de significancia del 0,5. La pregunta A nos dice, ¿puede el dueño de la veterinaria concluir que la cantidad media de los productos de gatos es mayor? Formule la hipótesis estadística en este problema y concluya. Después, cambia su decisión utilizando el valor P. Y la última dice, concluye un intervalo de confianza e interprete. Ya con esta última pregunta tengo mis dudas, porque la verdad es que ayer mientras estaba haciendo la ayudantía no pude encontrar una interpretación correcta y ya era muy tarde para preguntarle a la profe, así que la interpretación de esta pregunta se las voy a traer la próxima semana, porque en verdad no les quiero entregar algo que puede estar incorrecto y que los puede confundir, ¿ya? Pero vamos a construirse el intervalo. Entonces, el promedio para los perros monetariamente son 35.000 pesos, el de los gatos son 30.000. La muestra de los perros son
31 días, porque mayo tiene 31 y febrero tiene 27 días, ¿ok? Acá, ¿por qué se está diciendo que las desviaciones estándar son conocidas? Porque a pesar de que se tomó quería ver como la diferencia entre un año de los productos, se tomó un mes exacto, ¿ok? Como que todo el mes va a ser la muestra. Por lo tanto, aparte de que el N va a ser mayor a 30, se puede, bueno, en este caso no, pero se puede calcular en el sentido de que es comparación de medidas conocidas, ¿ya? Porque en verdad sabemos todos los datos. La desviación estándar de los perros es 600 y la de los gatos era 700, ¿ok? Y acá las desviaciones estándar son conocidas. Bueno, disculpa, es que no entendí eso. ¿Cómo sé que son conocidas? Porque se supone que si me lo dicen después de que me dieron la muestra, habíamos entendido que eso era que fuera desconocido, ¿no? Es que acá no te lo están diciendo después de la muestra, pues. Te está diciendo de que quería ver la diferencia en pesos de un año y se tomó en consideración el mes de mayo, que serían 31 días con el promedio de 35.000 pesos comprados en mayo y en febrero. ¿Esa no sería la muestra? ¿O no? ¿Los 31 días? Sí, pero es que tú estás ahí conociendo todo. No estáis tomando como 5 días de mayo. Tomaste un mes completo. Por ¿Cachai? eso. Entonces Ya, ya conocís todo. perfecto. No sacaste, por ejemplo, hubiera sido una muestra más aleatoria si sacara ahí un día de cada mes. ¿Cachai? Ahí Ya. no te está dando la representación de todos los meses. ¿Cachai? Y en Podría ese haber caso sido, sería desconocida. claro, si es que te Ya, hubieran sí. dado esa de una vez cada un, o sea, un día de cada un mes, podría ser de que el lunes no se compra nada, pero el viernes, como no sé, pues la gente puede sacar a pasear a sus mascotas el sábado y el domingo, van a ir a comprar más cosas. ¿Cachai? Entonces como que no va a ser tan representativo como si se hubiera tomado todos los días de un mes. Ya, genial. Muchas gracias, entendí. De nada. Ya, entonces, el nivel de significancia es 0,5, entonces el alfa es 0,5. Y acá entonces hay que definir cuál va a ser nuestro mu, ¿ya? Acá yo puse, sea el mu de perros, la media de los productos de los perros, y el mu gatos, la media de los productos de los gatos. Esto es súper relevante que siempre lo pongan, porque muchas veces ponen puntaje por definir cuál va a ser tu mu, ¿ya? Entonces, acá que se está intentando ver es... acá, que era, ¿puede el dueño de la veterinaria concluir que la cantidad media de los productos de gatos es mayor? Entonces, ¿cuál sería a ustedes, según ustedes, esta hipótesis alternativa? ¿Cómo iría si estamos en dos muestras? ¿Va a ser el mu perros menor o el mu perros mayor? Si nos están diciendo de que el dueño de la veterinaria como que puede concluir que la cantidad media de los productos de gatos es mayor. O gatos mayores. Perfecto, entonces sería así como se escribe. Tienen dos formas de escribir esto en realidad. Ustedes podrían poner mu perros menos mu gatos. Va a ser igual a 0. Y en este caso, distinto sería mu perros menos mu gatos de nuevo. Menos mu gatos va a ser menor a 0. ¿Ya? Porque se está pasando uno de los mus de un lado para el otro. ¿Ya? Así que ahí están las dos formas de escribirlo. Acá, al ser nuevamente, si se dan cuenta, como la hipótesis alternativa va a ser mu gatos mayor que mu perros, estamos en presencia, no sé si alcanzan a ver, de una cola inferior. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar acá en otra. Cola inferior. Ya acá el estadístico se calcula, es más engorroso de calcularlo. Acá nuevamente no es estadístico, perdón, me confundí. Ignoren ahí. Eso no existe. Y ahí después yo se los arreglo bien cuando se los suba.
No, pues sí, el estadístico, estoy puro leseando. Ya, pues, entonces el estadístico es más engorroso de calcularlo porque tienen que hacer primero la diferencia de las medias. Si se dan cuenta acá ya las diferencias de las medias ya las tenemos. Y las desviaciones estándar. Nuevamente acá me puedo haber confundido por algún paréntesis, pero sería la diferencia entre mu de perros menos mu de gatos, que serían estos B y F, partido en la raíz de la desviación estándar al cuadrado, partido en el total de días de cada uno. ¿Ok? Voy a poner la fórmula al lado por si la quieren, pero entre comillas es lo mismo. Ay, no. ¿Ya? Creo que es más fácil verlo acá que como en toda esta formulita. Bueno, y el Z1 menos alfa, que sería el valor crítico. Acá el valor crítico sería 1 menos este 0,5. Por lo tanto, para calcular el valor crítico sería la inversa de la normal estándar con el 95. ¿Ya? Entonces acá ya tengo la respuesta. Si se dan cuenta, acá dice, al ser cola inferior, sabemos que se rechaza la hipótesis nula si el z sub 0 es menor al menos 1 menos alfa, ¿cierto? Pero acá no se va a rechazar el H0. ¿Por qué? Porque nuestro estadístico es 28,98, ¿ya? Y acá el valor crítico sería menos 1,645. Y claramente acá no se cumple de que el valor crítico va a ser mayor al otro, ¿ya? Entonces acá lo voy a tachar. Acá entonces esto no se cumple. Por lo tanto, como no se va a rechazar este cero, nosotros podemos decir que con un 95% de confianza la cantidad media de ventas de los productos para perros es menor que la cantidad de productos para gatos. Acá tenemos esta forma de responder, o lo otro que podríamos haber dicho es, no se rechaza este cero, es decir, con un nivel de confianza la cantidad media para los productos, o sea, no hay evidencia estadística para decir que la venta de los productos de gatos es mayor que las de los perros, ¿ya? Se las voy a dejar escritas igual. Entonces, acá. Hacia abajo. Y este entonces lo corro uno. Ya, entonces, al ser una cola inferior sabemos que se rechaza H0, pero no se va a rechazar H0, es decir, con un 95% de confianza hay evidencia estadística para decir que la cantidad media de venta de los productos de gatos, mentira, no hay evidencia estadística para decir que los productos de gatos es mayor que la cantidad de los productos de perro. Entonces acá tienen esta opción 1, la opción 1 de responder, o acá tendrían la opción
2. Ya, cualquiera de las dos va a estar correcta. La pregunta B nos decía, cambia su decisión utilizando el valor P. Acá entonces, con valor P, nosotros sabemos de que el phi, nuevamente, como el valor Z es 28, y sabemos de que en la tabla normal solamente llegan hasta el 3,59, como el 3,59 se acercaba mucho a 1, el valor de phi va a ser 1, entonces 1 menos 1 va a ser 0, ¿ya? Y el alfa que teníamos era de 0,5, ¿ya? Entonces, dado que el valor P, que sería 0, es menor al alfa, sí se va a rechazar H0. ¿Cachai? Entonces acá, Francisco, si te das cuenta, nuevamente sucede esta diferencia de que acá no se rechaza, pero con valor P sí se rechaza. ¿Cachai? No tienen como esta relación que se debe cumplir, si se cumple una, se cumple la otra. Sí, mucho más claro. Bacán. Uy. Ya. Y después, la pregunta C, que esta es la que vamos a dejar media a media, dice, construye un intervalo de confianza e interprete. Y ahí se me olvidó poner que era el 1%, así que ahí está el 1%. Acá lo voy a hacer todo de nuevo. Ya, entonces, el intervalo de confianza, si me piden el Z1 menos alfa medio, al 0,1, tendría que ser, acá el alfa va a ser 0, al 1%, perdón. Sería 0,01, ¿cierto? Por lo tanto, el 1 menos alfa medios va a ser 1 menos este partido en 2, ¿ya? Y para buscarlo nuevamente se ocupa la inversa de la normal estándar y se pincha nomás. ¿Ya? ¿Por qué alfa medio? Porque acá se calcula de esa forma. Sí, está bien. Por lo tanto, acá para calcular el intervalo de confianza, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Va a ser el de los perros menos los gatos, entonces acá sería perros menos los gatos, va sumado o restado, en este caso lo voy a hacer con suma y después voy a copiar la fórmula para la resta, el z de 1 menos alfa, y acá esto va a ir multiplicado por la raíz de la desviación estándar al cuadrado, entonces sería 600 al cuadrado partido en el n, ¿cierto? Más, nuevamente, la desviación estándar al cuadrado de los gatos partido en el n de los gatos, y creo que ahí está. Entonces acá... La pregunta, ¿por Dime. qué hay el alfa es 0,01? Porque acá se me olvidó poner en la pregunta de que calcular el intervalo de confianza era al 1%. Por eso acá es distinto, que sería el 0,01. Ah, ya. Ya ahí después se los voy a arreglar. Lo siento, ahí anoche estaba ya muriéndome. Ya entonces acá era el 1%, se calcula de esta manera. Y para el otro, en este caso, acá en vez de la suma sería la resta, ¿cierto? Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, el intervalo para como la diferencia de medias iría entre los 4.556.000 pesos a los 5.444, ¿ya? Y si nos damos cuenta acá, la diferencia entre las medias, entre 35 y 35.000, van a ser solamente los 5.000 pesos, ¿ya? Pero acá después no sabría cómo interpretándolo directamente si es que se cumpliría o no que los productos de los gatos es mayor. Pero eso me lo dejo de tarea y se los voy a
lo voy a volver a traer para la próxima ayudantía. Vamos a ver este y creo que era el de pregunta 5 de nuevo. ¿Ya? Este va como por aquí. Pero bueno, ¿alguna duda en el 1 y el 2? Porque la pregunta, bueno, la pregunta C era solamente poner los datos en la formulita por ahora. Yo tengo una pregunta, pero es como de la fórmula, porque se usa como la varianza, pero en verdad acá te dan, o sea, como en este ejercicio te dan sí, te dan la desviación muestral, ¿cachai? Entonces no entiendo como por qué usáis los valores de la desviación muestral y cuando según la fórmula hay que poner la varianza. Entonces, como no notan la varianza, debería ser intervalo de confianza para varianza Pero, desconocida. pero es que si te das cuenta, la desviación estándar es la varianza, o sea, la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, si es que yo hubiera hecho SD al cuadrado, en este caso, por ejemplo, acá, ¿cierto? Que sería 600 elevado al cuadrado. Esta sería la varianza, ¿ya? Sí, pero eso sería la varianza muestral. Y Pero según yo, es la que, varianza muestral no es la misma que la poblacional. Y la de la fórmula es la poblacional, ¿o no? ya, pero es que mira, lo mismo que le había dicho a Francisco antes. Acá nosotros sabemos todos los datos de las ventas de entre mayo y febrero, ¿cierto? Bueno, solamente las de mayo para los perros y febrero para los gatos, ¿cierto? Entonces acá tú ya estáis teniendo los datos exactos, no estáis sacando, no sé, un dato al azar. Esa es la diferencia. No sé si- Ya, perfecto. Pero mira, en verdad que, según yo, no te confundas, o sea, te vaya a dar muchas más vueltas y si ya va a ser varianza conocida o desconocida, si te das cuenta, como lo único que cambia en la formulita va a ser el signo, o sea, perdón, no el signo, la letra que se ocupa. En este caso va a ser como la desviación estándar así, de esta manera, o voy a hacer la S, ¿ya? Pero el valor que te den en el ejercicio va a ser el mismo. O sea, vaya a tener que solamente reemplazar con ese valor. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, en la pregunta 4 nos dicen, con el objetivo de comparar dos programas de CrossFit de un gimnasio, se seleccionan al azar dos grupos de 10 personas. Entonces acá, si te das cuenta, te están diciendo dos grupos al azar solamente de 10 personas, no es todo el gimnasio. Entonces aquí tú ya estás entrando en que serían varianzas desconocidas, porque no sabéis cuál va a ser toda cuál es la población del gimnasio, ¿ya? Entonces, luego de completar el periodo de entrenamiento, todas las personas son sometidas a un test de rapidez para ver si el programa ha cumplido con su finalidad. Se obtienen los siguientes valores en tiempos en minutos. Bueno, ahí están todos, los tengo después copiados acá. Y se asuma de que los tiempos siguen distribución normal, con media muy y desviación estándar al cuadrado. Entonces dice, asumiendo que las varianzas son iguales, ya, entonces acá estamos en el universo de varianzas desconocidas, pero que son iguales, ya para la diferencia de medias. Determine si hay suficiente evidencia para afirmar de que, entonces acá hay suficiente evidencia para afirmar que la media del tiempo de las personas que hacen CrossFit en el programa 1 es menor que la media del programa 2. Utilice un alfa al 10%. Entonces, acá nos dicen, tenemos todos los valores, pero no sabemos cuáles son el promedio de tiempos de cada uno de los grupos, ¿cierto? Entonces acá lo que vamos a hacer es calcular con igual promedio, vamos a seleccionar los datos, y nos da que el promedio en minutos del programa 1 son 19 minutos, y el promedio del programa 2 son 23,3 minutos. Por lo tanto, acá nosotros no sabríamos cuál es la desviación estándar poblacional, pero sí podemos sacar la muestral, ¿ya? Y esto se calcula con desbest M, que es de la muestra, y el desbest P es de la población. Y nuevamente,
seleccionamos los datos, y acá es best m, y seleccionamos los datos. Acá les voy a copiar la fórmula. Ya, entonces tenemos estos dos valores que nos van a servir. Y después entonces la A nos decía, asumiendo que las varianzas son iguales, determine si hay suficiente evidencia para afirmar de que el programa 1 es menor que la media del programa 2. Ya, acá lo que me faltó es definir qué es mu1 y qué es mu2. Entonces acá, sea mu1 la media del programa de CrossFit 1 y sea mu2 la media del programa de CrossFit 2. ¿Ya? Entonces, si acá nos están diciendo, hay suficiente evidencia para afirmar de que la media del tiempo de las personas que hacen CrossFit es menor en el programa 1 que en el programa 2, acá, ¿cómo creen que debería ser la hipótesis alternativa? ¿Mayor o menor? ¿Alguien? Bueno, acá clarito nos están diciendo el programa 1 es menor que la media de aquellos que realizan CrossFit en el programa 2. Por lo tanto, acá estaríamos diciendo de que el mu1 va a ser más pequeño que mu2. Por lo tanto, estamos en presencia de una cola inferior. ¿Ya? Acá, el T sub 0, porque como estamos en una muestra de medias que es desconocida, y aparte que es igual, se va a calcular de esta siguiente forma, ¿ok? Que sería la diferencia de las medias partido en la desviación estándar agrupada partido en 1 partido en el n sub 1 más 1 partido en n sub 2. Pero primero tenemos que calcular la desviación estándar agrupada, ¿ok? Entonces, sí. Creo que acá lo voy a hacer de nuevo. Entonces, la desviación, la varianza agrupada se va a calcular como el n, que sería, si se dan cuenta acá son 10 datos. Voy a, va a ser n, va a ser, si se dan cuenta, son 10, ¿ya? Por lo tanto, n igual 10, y en este caso, el n2 también van a ser 10. ¿Ya? Acá concuerda de que las muestras van a ser iguales, pero podrían ser distintas, ¿ya? Entonces, igual a n menos 1 por la desviación estándar al cuadrado, en este caso sería s al cuadrado, se cierra paréntesis, acá me va a faltar uno, ¿ya? Más el n menos 1 por esta desviación estándar al cuadrado, que ahí sí se cierra el paréntesis, partido en n1 más n2 menos 2. ¿Por qué 2? Porque ahora estamos teniendo dos muestras, entonces tenemos los grados de libertad, van a ser de la muestra 1 y de la muestra 2. ¿Ok? Entonces, acá nos está diciendo la varianza agrupada va a ser 27,06, ¿ya? Entonces, por ahora, para calcular el estadístico, lo que debemos hacer es la diferencia en los promedios, que sería el 19,1 menos el 23,3, y esto partido en el SP, que en este caso no sería al cuadrado, por lo tanto, lo que voy a hacer antes es calcular solamente este S normal, que sería
la desviación estándar desconocida, que sería la raíz de 27, ¿ya? Entonces ahora sí puedo seguir. Entonces, ya, entonces, la diferencia de medias partido en este SP, por la raíz de 1 partido en 10 más otro 1 partido en el otro 10, ¿ya? Y creo que ahí está. Por lo tanto, el estadístico acá nos daría menos 1,8, ¿ya? Y acá el t se va a calcular como el t de 18, alfa. ¿Por qué? Porque aparte es una cola inferior, por lo tanto iría de ese lado, ¿ya? Entonces, acá el estadístico, ustedes lo tienen que calcular como la inversa de la t, ¿ya? Pero acá tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque acá, ahí está. Espérenme un poco. Fórmulas más funciones, las estadísticas. La inversa de la t. Bueno, no se alcanza a leer mucho, pero acá dice, desenvuelve el inverso de la cola izquierda de la distribución t-student, ¿ya? Entonces, si es que, por ejemplo, volvemos acá a la parte del resumen, lo que va a entregar esta generación de fórmulas, ¿dónde tengo acá? Va a ser a partir de este lado. La va a desenvolver desde este lado de la, como de la cola y no de izquierda a derecha, o sea, de este lado como generalmente siempre la leemos, ¿ok? Entonces, para que ahí tengan cuidado de cómo van a tener que calcular, después igual se los voy a mostrar en la tabla para que en verdad crean lo que estoy haciendo. Entonces, la probabilidad sería, se me olvidó, era de 0, del 10%, ¿cierto? Entonces, probabilidad de 0,1 y los grados de libertad serían el N1 más N2 menos 2. En este caso sería 20 menos 2, 18, ¿ya? 18. Entonces acá si se dan cuenta me lo está dando como menos 1,33, pero en verdad nos debería dar el valor de 1,3. Y acá les tengo anotado, se desenvuelve como el inverso de la cola izquierda, por eso da negativo, ¿ya? Sin embargo, para nosotros saber si es que se rechaza o no se rechaza, sabemos que como es una cola inferior, se va a rechazar si el estadístico va a ser menos o sea, va a ser menor al menos el t crítico, ¿ya? Entonces acá se cumple de que menos 1,8 es menor de menos 1,3. Ya acá me sale verdadero porque en verdad se está cumpliendo eso. Pero ahí sí. Entonces, dado que se cumple esto, sí vamos a rechazar H0. Por lo tanto, nuestra conclusión es, dado que el T crítico es mayor que el T sub 0, se rechaza la hipótesis nula, ¿ya? Entonces, es decir, con un nivel de significancia del 10%, hay evidencia estadística para afirmar que la media del tiempo de las personas que hacen CrossFit en el programa 1 es menor que en el programa 2. ¿Ya?
me acabo de dar cuenta que creo que me demoré más de lo que pensaba. Así que si es que se tienen que ir para la pregunta 5, váyanse nomás, esto va a quedar grabado, así que después pueden ver el video o ver la pauta, porque quedan 3 minutos. Así que les pido perdón por haberme pasado un poco con anterioridad. Pero voy a... no sé si tuvieron preguntas, dudas de la pregunta esta. Sí, no, tal vez. Chao, Loreto. Bueno, voy a avanzar a las 5 nomás. Entonces dice, se realiza un estudio de mercado entre la farmacia A y la farmacia B con el fin de comparar el precio en pesos chilenos de las vitaminas C efervescentes. Para llegar a cabo el estudio se realizaron 20 compras en la farmacia A y 17 en la farmacia B, a partir de las compras realizadas en ambas farmacias. La vitamina en ambas farmacias. La vitamina C en la farmacia A tenía un promedio de 1.990 con una desviación estándar de 15.000, mientras que en la farmacia B el precio promedio era de 1.590, con una desviación estándar del 13%. Asuma de que ambas varianzas son desconocidas pero iguales. Entonces acá nuevamente nos están condicionando al ejercicio de que las varianzas van a ser desconocidas pero son iguales. Y acá si se dan cuenta claramente las varianzas van a ser desconocidas porque no nos está entregando una muestra general o más grande de lo que era, de lo que podía hacer todas las ventas de esta farmacia. Entonces acá voy a anotar de que la farmacia A fueron 20 y 17 en la B. En la farmacia A era una desviación estándar de 15 y en la farmacia B el precio de 1.590 con la desviación estándar del 13, ¿ya? Entonces acá nuevamente nos dicen, el área de las ventas de farmacia B sospecha de que el precio promedio de las ventas de vitamina C es mayor a la farmacia A. Por lo tanto, es cierto lo que podemos decir, es cierto de lo que dice el área de la farmacia, o sea, es cierto lo que dice el área de ventas. Entonces acá, volvemos a la pregunta, el área de ventas de la farmacia B sospecha que el precio promedio de las vitaminas C es mayor en la farmacia A. Por lo tanto, antes de partir, primero hay que definir lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces acá ya tengo anotado que sería, sea el MU de A la media poblacional de los precios de la farmacia A y sea MU B el precio poblacional de la media poblacional de los precios de la farmacia B. Por lo tanto, el X promedio de A va a ser la media muestral de los precios de la farmacia de A y el X promedio de B va a ser la media muestral de los precios promedio de la farmacia B. Por lo tanto, acá ¿qué tenemos? Como la pregunta A, siempre hay que hacer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, para hacerlo más simple, va a ser mu A es igual a mu B, ¿ya? Pero acá, si se dan cuenta, lo que nosotros queremos probar, o bueno, lo que está sospechando el área de ventas de la farmacia B, es que el precio de la vitamina C es mayor que la farmacia A. Por lo tanto, acá tendríamos que mu A va a ser mayor que el mu de B, ¿cierto? Entonces, considerando un alfa del 0,01, nosotros ya podemos empezar a calcular todas las cosas que nos piden, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es un test de hipótesis. Para ello tenemos que anotar los datos y también calcular el estadístico. Entonces, las ventas, o sea, las compras que se hicieron en la farmacia A fueron de 20 y en la B fueron 17. El promedio de las ventas acá fue 1.990 y en la B fueron de 1.590, ¿ya? Ambas desviaciones estándar son, en la farmacia A es de 15 y en la otra son 13. Y acá son 13 pesos, ¿ya? Entonces, ahora solamente nos queda calcular el estadístico y después el valor crítico.
Acá nuevamente voy a volver a calcular este valor porque me confundí. Ups. Pero este está bien. Ah, no, estaba bien antes. ¿Sí o no? Porque el B... Ah, no. Acá, este es de acá. Y ahí sí. Entonces, ¿cómo se calcula esta varianza agrupada? Nosotros tenemos que hacer nuevamente acá n de la farmacia A menos 1, en este caso sería 20 menos 1, por su desviación estándar al cuadrado, más la diferencia de 17 menos 1, que sería de las compras que se hicieron en B, por su desviación estándar al cuadrado, y eso partido en NA más NB menos 2. ¿Por qué? Porque son 2 grados de libertad. ¿Ya? Entonces, después para calcular el estadístico, igual lo voy a calcular de nuevo, va a ser la diferencia de medias. Entonces, en este caso sería A menos B partido acá en la raíz, que sería perdón, no es la raíz, es solamente es la desviación estándar agrupada. Entonces esto multiplicado por la raíz de 1 partido en el n, y acá más 1 partido en este otro n, ¿ya? Y acá en estos primeros me confundí porque era el promedio y no las mu, o sea, no los n. Entonces acá es 33 y acá también es 33, ahí sí. Entonces acá, si se dan cuenta, el valor crítico, nuevamente puede que me haya comido alguna coma, pero si es que ustedes se dan cuenta, por favor me avisan y después se los puedo volver a subir. Entonces acá voy a poner sujeto a que me haya confundido en los paréntesis. Por favor, avísenlo. Ya, entonces, si se dan cuenta, acá nosotros tenemos de que el t estadístico va a ser menos 0,43, ¿cierto? Y el t crítico va a ser, como acá se calculaba nuevamente como la inversa de la t y solamente te entregaba el valor de la cola inferior, habría que ponerle el signo positivo, ¿ya? Entonces acá, al estar en presencia de una hipótesis alternativa como HA mayor a HB, se rechaza H0 si es que el T sub 0, que sería el T que calculamos, es mayor al T crítico. Ya en este caso nosotros tenemos de que el T sub 0 es 0,43, perdón, el T observado es 0,43 y el crítico sería 2,44. ¿Ya? Entonces acá, por lo tanto, no se rechaza la H0, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir, acá, es decir, con un nivel de significancia del 0,1, o bueno, del 99%, no hay evidencia significativa o bien evidencia estadística para decir que, y acá volvemos, de que el precio promedio de la vitamina C es mayor que el precio, es mayor en la farmacia. Entonces, que el precio promedio de la vitamina
vitamina C en la farmacia A es mayor que en la farmacia B. Perfecto. Y después la pregunta B nos dice, se puede afirmar que con un nivel de significancia del 96%, acá las MUF van a ser iguales, realice un intervalo de confianza e interprete. Acá nuevamente, como les había dicho, vamos a partir la próxima ayudantía con la interpretación, pero acá ya tenemos de que el alfa medios, esto es para la C, el alfa medios va a ser 0,05. Por lo tanto, acá el valor crítico se debe calcular como la inversa de la T, como, volvemos acá, los grados de libertad van a ser 35, porque es 20 más los 17, que serían 37, menos 2, 35. 35. Y acá en la probabilidad que sería alfa medios, ¿cierto? ¿Era alfa medios? Déjenme revisar. 1 menos alfa medios. ¿Ya? No es alfa medios. Bueno, voy a revisar eso bien. Denme un segundo. Ya sí, está bien. Solamente es alfa medios. Entonces acá tenemos bien calculado la inversa. Solamente que acá, como ya les había dicho, va a ser el valor crítico real. 2,72, ¿ya? Por lo tanto, acá, para calcular el intervalo, lo que debemos hacer es la diferencia de las medias, que sería A, la farmacia A, menos la de la farmacia B, esto partido, mentira, más el valor crítico, que sería este, por, y acá volvemos al resumen, y acá sería por el SP partido en el 1 más n, o sea, 1 partido en n más 1 partido en n2, ¿ok? Bueno, y acá hay que calcular nuevamente el S, así que lo voy a dejar, acá vamos a poner el S, más acá abajito, bueno, lo vamos a poner acá, el S por, y acá sería la raíz de 1 partido en este n más 1 partido en el otro n, ¿cierto? Y creo que ahí está bien. Entonces sí. Y acá me falta agregar el valor del S, ¿cierto? Que el S debemos calcularlo como. Este va a ser S al cuadrado y el otro va a ser el S normal, ¿ya? Ya, entonces acá sería igual a, paréntesis, n menos 1 por la desviación estándar al cuadrado más este n menos 1 por la desviación estándar al cuadrado, ¿cierto? Todo eso partido en n a más nb, y acá es menos 2, ¿ok? Entonces, la raíz de esto sería la desviación estándar agrupada que nosotros necesitamos para poder calcular este intervalo. Entonces, acá está bien. Entonces acá tenemos
el intervalo que va a ser este, para la diferencia de medias, y acá en vez de suma va a ser la resta. Por lo tanto, el intervalo para esta diferencia de medias se va a encontrar entre los 387 pesos y los 412 pesos. Y si nos damos cuenta antes, la diferencia de medias es de, acá serían los 1990 menos 1590 y da 400. Entonces este 400 igual está acá incluido. Pero nuevamente, como les había dicho, esta interpretación se la voy a traer para la próxima semana. Bueno, eso fue la ayudantía de hoy. Si es que tienen dudas con este problema, me preguntan y estamos hablando. Que tengan muy buen fin de semana. Chao, nos vemos.